Cappelletti, soy de la Pontificia Universidad Católica del Perú, le estoy hablando desde Lima. Bueno, primeramente agradezco a las doctoras Itzel Hernández y Ana Jardón por la invitación a moderar esta sesión del seminario permanente, Migraciones y Movilidades Contemporáneas, Escenarios y Dinámicas Regionales. Agradezco también a nuestra ponente de hoy, la doctora Luisa Gabriela Morales Vega del Centro Universitario Universidad Autónoma del Estado de México, Valle de México. Y por supuesto agradezco el apoyo técnico, informático que hace posible la realización de la sesión virtual y también la transmisión en vivo de esta sesión del seminario. En último, quiero agradecer en particular a las instituciones que nos convocan y las redes, es decir, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el SUDIMER de la UNAM, el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, Unidad Golfo, y la Red de Estudios Latinoamericano y Cultura Chicano-Ibérica. Entonces, bueno, en este seminario estamos proponiendo un espacio académico de divulgación, de exposición y reflexión con base en el trabajo de investigación en temas migratorios. En particular, en este grupo de sesiones se están abordando las dinámicas migratorias de la región México-Estados Unidos, lo cual en la actualidad, digamos que se ha convertido un poco en un llamado a analizar todas estas transformaciones políticas, sociales, económicas dentro del dominio de esta migración, pero ante todo el contexto de administración estadounidense de Donald Trump. Sobre este tema, hoy nos centraremos en la respuesta de México ante el régimen de deportación de Estados Unidos y llevaremos a cabo esta exploración desde la mirada que se ha formado desde el derecho, con una atención también al género, de la doctora Luisa Gabriela Morales Vega, que voy de inmediato a presentar. Luisa Gabriela Morales Vega es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y posee un diplomado en Género y Justicia en América Latina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Es profesora, investigadora de carrera definitiva en la Universidad Autónoma del Estado de México y es investigadora nacional nivel 1. Es profesora del posgrado en Derecho en la UNAM desde el 2011 y desde el 2015 también es profesora en el Programa Único de Especializaciones en Derecho de la UNAM en los programas de Derecho Humano y Género y Derecho. Colabora en investigación y en docencia en diversas instituciones nacionales y extranjeras, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero también la Universidad de La Salle, la Universidad de Friburgo y la Universidad Autónoma de Querétaro también, entre otras. Sus principales líneas de investigación son el régimen jurídico y político de las migraciones internacionales y la crítica feminista del derecho. Entonces, sin más, voy a dar la palabra a la ponente. Dispondrá aproximadamente de unos 40 minutos para la exposición. Yo, en el momento en que se acerque los 40 minutos, voy interrumpiendo para avisar. La exposición será seguida por una ronda de preguntas tanto del público asistente conectado como las preguntas que se formulen en las redes en línea. Entonces, sin más, yo daría la palabra a nuestra ponente, hoy la doctora Luisa Gabriela Morales Vega, y ya tienes permiso, entiendo, para compartir pantalla, presentar tu PowerPoint. Recuerdo también el título de la sesión, que México, espérame un momento, perdí el título de la sesión.
México ante las deportaciones de Donald Trump, algo así, de Estados Unidos, me parece, pero no lo Sí, encuentro. sí, sí, ¿Sí? así es. Listo, entonces Sí, gracias. seguro luego aparece en la primera diapositiva de tu PowerPoint. Así que vamos adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues agradezco la presentación eh, tan cálida, tan puntual de la doctora Valentina Capelletti, a la que pues ya le expresaba yo mi gusto por coincidir esta mañana. Y claro, a las organizadoras, a la doctora Ana Jardón, a la doctora Itzel Hernández, sobre todo con quien estuve en comunicación para poder estar hoy esta mañana y pues también a las instituciones, ¿no? Porque bien es cierto que nosotras realizamos nuestra labor, nos conocemos, compartimos, etcétera, pero el apoyo institucional siempre es necesario y pues además me siento muy complacida de estar pues aquí en un seminario donde uno de los convocantes es precisamente el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de mi propia universidad, ¿no? De mi propia casa. Entonces, pues es un gusto también esta colaboración interinstancias y claro, también al SUDIMER, al CIESAS, a la red de estudios y que hacen posible esto, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, ahí está mi presentación, que como ya lo comentaba también Valentina, pues mi aporte esencialmente vendrá desde el derecho, ¿no? Toda mi formación, la investigación que yo he llevado a cabo desde un poco antes de los estudios del doctorado han sido en torno al derecho migratorio, específicamente el derecho migratorio y ya durante el transcurso del tiempo, no solo el derecho mexicano, sino el derecho internacional, que pues es ineludible eh, referirnos a él. Esta es una especie también de disclaimer, ¿no? En el sentido que no es mi expertise el derecho estadounidense, pero que también es cierto que lo he explorado, estudiado y comentado por la relevancia que tiene sobre nuestra propia conducción de lo que se puede llamar, que es también una pregunta, ¿no? Se puede llamar política migratoria mexicana, ¿no? Lo que existe acá. Entonces, por ahí va la exposición, mi mirada se centrará o tendrá mucho tinte de desde esta perspectiva jurídica. Y como aquí la intención que tienen las instancias organizadoras y mis colegas, pues es hablar de estas manifestaciones contemporáneas, ¿no? De los escenarios que hoy rigen, que hoy encontramos en, en las dinámicas migratorias, pues yo tengo un objetivo un tanto modesto, porque también un poco lo comentaba Valentina y creo que podríamos tener aquí un consenso que en la actualidad ha sido dinámico, cambiante, es decir, conocemos la línea, ¿no? De seguridad nacional que se ha impreso a toda la seguridad hemisférica, que la han adoptado los países de la región al compás, digamos, que marca la política estadounidense, pero la realidad es que los acontecimientos que vemos actualmente, pues están imprimiéndole un cariz especial, quizá no diferente, quizá más intenso, ¿no? Quizá el tono también en el que se presentan es lo que está generando una especie de disrupción, de discusión, pero que indudablemente nos hace pensar en algo muy dinámico, ¿no? Vemos números, vemos decisiones, vemos comunicaciones, mensajes que se emiten en torno a cómo se está gestionando o conteniendo la migración actualmente en esta región México-Estados Unidos y sí nos hace reflexionar un poco en pensar qué es lo que vemos distinto y un poco pensar en prospectiva qué está o qué podría suceder en torno al andamiaje jurídico que existe y las capacidades institucionales que se tienen instaladas en los países, específicamente en México. Entonces, mi objetivo, pues, es un tanto modesto atendiendo a esta situación actual y me propongo revisar algunas de las decisiones político-jurídicas del gobierno estadounidense actual en torno a la movilidad humana en general, así como las respuestas que el derecho mexicano puede o da, ¿no? A estas decisiones político-jurídicas y también comentar algo que ha sido motivo de trabajo, de ocupación de mi parte, las capacidades legales sobre todo, también institucionales, pero específicamente legales, de las agencias mexicanas en este rubro, que básicamente es el Instituto Nacional de Migración
y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con la finalidad pues de delinear algunas posibles respuestas a la política estadounidense de deportación, que también es una denominación que ha venido utilizándose sobre todo en redes sociales, pero que también encontramos voces autorizadas que hablan ya de una política de deportación por los alcances que ha tenido, pero sobre todo por los propósitos que persigue, ¿no? Que también vamos a revisar un poco de eso. Así, iremos a lo largo de esta charla, pues, hablando de algunos puntos clave de la política migratoria estadounidense actual. Eh, Quizá alguno de los, referiremos a algunos actores importantes, referiremos a algunas estrategias, algunas incluso que podríamos tachar de ocurrencias que existen, pero que están moldeando este horizonte político. Después hablaremos de las características y los límites del derecho migratorio mexicano, también con algunas referencias al derecho migratorio internacional, por supuesto. Y por último, pues me permitiré compartir con ustedes algunas consideraciones que yo tengo, algunas preocupaciones incluso sobre la vigencia o el respeto de los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México. Que también aquí hay que decir, ante este escenario, bajo este rubro que estamos hoy analizando, pues encontramos personas en todo el espectro de la movilidad humana, ¿no? De personas solicitantes de asilo, personas que han obtenido o que ya están en un proceso ya formal de obtención del reconocimiento de la condición de refugiado, personas que están pues pasando, transmigrando, ¿no? Desplazándose por los territorios nacionales, personas que están siendo devueltas o deportadas y entonces son personas en retorno en sus lugares de origen. Entonces me parece que también hoy se abre todo este gran abanico de categorías que tenemos sobre las personas en el contexto de movilidad. Y claro, también es mi, no es mi punto, no lo tengo, digamos, eh, en trabajos ya publicados y, digamos, discutidos, ¿no? Revisados en seminarios como este, pero que también influyen decisivamente en el fenómeno del desplazamiento forzado interno, ¿no? Entonces, solo como para tener estar como conscientes de este gran abanico que muchas veces lo vemos en los aparatos conceptuales, pero que hoy, bajo esta dinámica que se establece, esta narrativa, pues creo que está muy en el radar, ¿no? Todo este gran catálogo de categorías. Entonces vamos a empezar por la política estadounidense de deportación, porque se le ha denominado así. Básicamente, pues podríamos dar una respuesta así a bote pronto, ¿no? Por la cantidad de personas que están siendo deportadas, por la narrativa tan explosiva, tan discriminatoria que se ha establecido desde los propios funcionarios que ejercen el poder y sobre todo por la meta que se han impuesto ellos mismos o estas mismas personas, de lograr 1 millón de deportaciones en este año 2025. Veremos que no, algunos estudiosos, quienes llevan este registro diario de deportaciones. Pienso, por ejemplo, en Thomas Cartwright, este periodista activista de Witness at the Border, que hacen este seguimiento diario súper puntual, ¿no? De las deportaciones o estos centros, ¿no? Que se dedican a monitorear diariamente vuelos, cruces, etcétera. Se ve, ellos prevén que es un tanto difícil llegar a esa meta, pero es la meta que anuncian y que han sostenido y que incluso es parte de los planes, ¿no? Entonces, empezando, ¿no? Personas importantes. Ahí en la fotografía tenemos a un funcionario relevante de la Casa Blanca llamado Stephen Miller, ¿no? Él es un funcionario que acompaña al gobierno de Donald Trump desde la primera administración y básicamente es de los sobrevivientes. Recuerdo, o ustedes recordarán, en aquella primera administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, algunos de sus colaboradores más cercanos como Bannon, por ejemplo, ya no lo acompaña y hay rupturas, ¿no? Hay rupturas y alianzas que va haciendo este personaje, pero que
no son tan duraderas. Bueno, él es una de las personas que ha durado en la complacencia del presidente, diríamos así, ya por varios años. Incluso en el periodo donde gobierna Joe Biden, que no logra la reelección el señor Donald Trump, él hace o aprovecha, digamos, el capital político que adquirió para fundar una organización jurídica que es interesante, ¿no? Generalmente vemos estas grandes organizaciones o despachos pro bono o asociaciones, ¿no? Que litigan, litigio estratégico, que mueven, digamos, a las cortes los grandes problemas nacionales, siempre en pro de los derechos de las personas, pero esta organización básicamente se ha dedicado a apelar decisiones inclusivas de la Corte, ¿no? Se enorgullecen de haber frenado políticas inclusivas en American Airlines, por ejemplo, para personas de distintas nacionalidades y otras más, ¿no? Pero ese no es el punto ahorita. El punto ahorita es que este señor, a él se le atribuye ser el autor, ¿no? El cerebro detrás de las órdenes ejecutivas y de toda la política migratoria estadounidense. Incluso en los Estados Unidos actualmente ya se estudia pues bajo este nombre del millerismo como una forma de utilizar el derecho y las estrategias y jurídicas para pues lo que ellos tienen como principal objetivo, su frase de Make America Great Again, que se ha definido, se ha identificado con unas altas dosis, claro, de racismo, ¿no? Y de discriminación, pero que él ya se estudia, les digo yo, bajo el nombre incluso de su apellido, este tipo de políticas. Él, por ejemplo, es quien tuvo la idea, ¿no? La sugerencia al presidente Trump de emitir muchas órdenes ejecutivas. Yo creo que aquí estamos todas conscientes que en enero que toma posesión el presidente Trump, inmediatamente emite diversas órdenes ejecutivas. Si ustedes han tenido la experiencia, voy a decirlo, de visitar la página web de la Casa Blanca en esta administración, que ya ven que empieza como una película como de Tom Cruise, como de este tipo de cosas, el helicóptero, el presidente, ¿no? Toda la forma incluso en que está filmado, ¿no? Como la intro de una película de Hollywood, pues para revisar las órdenes ejecutivas, pues han visto que en muy poco tiempo se han emitido muchísimas. Es lo que ellos le llamaron la estrategia de saturación. Vamos a emitir tal cantidad de órdenes ejecutivas abarcando tantos puntos distintos que sí, en primer lugar, parezca que estamos transformándolo todo, ¿no? Que hay como una dinámica de reestructuración total del gobierno, pero el principal objetivo es la incapacidad que pudieran tener las organizaciones, las personas civiles de combatir las decisiones y también la capacidad de las cortes de solventar todos estos juicios, ¿no? O demandas. Entonces, por ahí va, incluso hay algunos grupos, sobre todo activistas feministas como el Proyecto Séneca, en donde ellas han litigado y han tratado de combatir en tribunales esta serie de decisiones y que abiertamente dicen, nos parece aquí la paradoja, ¿no? Que a lo mejor muchos lo hemos apuntado, pero ellas con su trabajo en tribunales y lo que están haciendo, dice, me parece increíble que una democracia liberal y todo su andamiaje constitucional y de tribunales esté legitimando el fascismo en una república, ¿no? Entonces, por ahí va eso. Por eso menciono también Proyecto Séneca, tienen una actividad muy interesante. Y también él es quien, bueno, a él se le atribuye, claro, es un personaje como entre telones, ¿no? Él tiene un puesto muy modesto, así como de jefe secundario de personal de la Casa Blanca. No es, ya saben, no es el secretario de Seguridad Nacional, no es el secretario de Estado, etcétera, pero es como este telonero, diríamos, por ahí, ¿no? Y entonces él también se le atribuye la idea de transformar la aplicación CBP One. La aplicación CBP One fue esta aplicación que, usando la tecnología, ¿no? Se echa a andar durante el gobierno pues, de Joe Biden para que las personas, sin tener que moverse de su lugar, pensemos, o hasta cierto punto geográfico, paralelo 19, Ciudad de México, pudieran solicitar su cita, ¿no? Con el juez de inmigración o el juez de asilo para
poder internarse a los Estados Unidos, que esa medida en su momento también fue criticada, ¿no? Como una medida de extraterritorialidad o de externalización de fronteras, como decir, ni siquiera tienes que moverte de tu país para ya ser expulsado o rechazado y tu solicitud desechada, ¿no? Ni siquiera, o sea, y como desustantivizando la propia figura del asilo, que es eminentemente territorial. Pero bueno, en su momento se criticó, de alguna manera lo hicieron para bajar el número de personas que llegaban a la frontera, por decirlo en términos coloquiales, pero ahora en la administración Trump, ustedes saben que desde el día uno cancela todo lo que estaba en esa aplicación, todas las citas que ya estaban de personas que incluso tenían años ya con una cita programada y la transforman a este CBP Home, que es la forma o el mecanismo de autodeportación. Ahora no entres al CBP, a la aplicación de CBP, que es de la patrulla fronteriza, ¿no? Para solicitar una cita, sino para decirnos cuándo te vas. Y el día que tú quieras irte, nosotros te programamos en tu vuelo y te regresamos, ¿no? Entonces, es este personaje a quien se atribuyen este tipo de acciones. Ahora, han echado mano también de cuerpos jurídicos que uno pensaría, pues, que serían inaplicables, ¿no? Que han perdido su vigencia. Una de ellas y que ha sido fuertemente, pues, controvertida y discutida es el recurso que han hecho a esta ley de enemigos extranjeros del 1798, ¿no? De los primeros años, ¿no? Digamos, de vida de la nación, pero que por el sistema jurídico ustedes conocen que tiene Estados Unidos, con su etudinario, eh, en teoría poco codificado, aunque eso también se ha venido modificando, ¿no? Pero no como el derecho continental o romano germánico, como el nuestro, como el de Europa continental, eh, eh, tienen estas disposiciones de larga data. Entonces ellos también han utilizado esta ley de enemigos extranjeros que recurrieron a ella, por ejemplo, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, durante algunos otros conflictos, al principio también o durante los movimientos también independentistas latinoamericanos, etcétera, pero hoy la han utilizado para deportar personas con un amplio margen de discrecionalidad. O sea, como volviendo a configuraciones jurídicas eh, previas, digamos, a la expansión e institucionalización de todo el régimen de derechos humanos, donde pues la persona que adopta las decisiones tiene un poder indiscutible y arbitrario incluso de decir, tú sí puedes permanecer, tú no puedes permanecer. Y claro, todo esto bajo el gran discurso de la seguridad, ¿no? La seguridad, eso también es un punto importante que debemos tomar en cuenta, es una noción, una categoría que ha sido recurrentemente utilizada no solo por los Estados Unidos, también obviamente por México, por Europa, ¿no? Y por casi todas las naciones, las repúblicas, como este mandato que se tiene, pero que da un amplio margen de interpretación de las normas, pero también de actuación de las autoridades, ¿no? Entonces, esta seguridad bajo sus múltiples dimensiones, sobre todo la seguridad nacional, que es digamos, un elemento, una forma de entender la seguridad acuñada en los propios Estados Unidos y después exportada a todo, pues al menos Latinoamérica, toda nuestro continente, que es lo que yo he conocido, que desde la doctrina, ¿no? Críticamente se le llama la seguridad nacional capitalista, por ejemplo, el doctor Augusto Sánchez Sandoval eso dice, ¿no? Porque tiene estos tintes. Pero bueno, aquí la realidad es que en números concretos, 140 personas de origen venezolano al menos han sido trasladadas a esta cárcel de máxima seguridad del Salvador, el SECOT, contra el terrorismo, que tiene allá el presidente Nayib Bukele, que también ha demostrado una amplia disposición de colaborar con el gobierno estadounidense para poder mantener allá personas recluidas, ¿no? Entonces también vemos deportaciones a terceros países, pero con la finalidad de cumplir. Claro, ¿qué personas son o cuál es el argumento? Bueno, son personas que, de acuerdo con el gobierno, la patrulla fronteriza, el gobierno estadounidense, pertenecen a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, ¿no? Que últimamente han también estado en los reflectores y es la
digamos, la justificación. Pero ahí también se ha hablado Guantánamo, ¿saben? Libia o alguna otra de las prisiones extraterritoriales estadounidenses para mandar a estas personas e incluso la construcción del Alcatraz Alligator o esta prisión allá en Florida, donde además, eh, pues yo creo que lo vimos, lo leímos, todas nosotras, el discurso pues tan terrible, ¿no? Diríamos tan atentatorio de derechos humanos y tan violento este de, bueno, el que se quiere escapar, pues se lo van a comer los cocodrilos, ¿no? Por eso tenemos aquí nuestra prisión. Es alguno de los tintes de esta política. Después tenemos este instrumento que sí es un paquete de reformas legislativas interesante que el propio presidente se refiere a él así, ¿no? Como este One Big Beautiful Bill Act, que es una gran, ¿no? Maravillosa, hermosa ley, que personas del Partido Demócrata, activistas o gobiernos extranjeros, pues también lo han dicho, pues de Beautiful no tiene nada, más bien es terrible, es desastroso y es violatorio también de derechos. Esta iniciativa, pues es interesante cuando se anuncia, pues prende muchísimas alarmas en la opinión pública, en la prensa, en los activistas, en los gobiernos extranjeros, no somos la excepción, y abarca diversos puntos. No es correcto asumir que solamente se centra en la materia migratoria, pero tiene una diversidad de disposiciones sobre o relativas a lo migratorio. Y aquí también la situación es que, al parecer, bueno, el 4 de julio entra en vigor, que además los simbolismos, ¿no? El 4 de julio precisamente firma el presidente, o sanciona, ¿no? Como diríamos en el derecho mexicano, el proyecto ya aprobado por la Cámara para que entre en vigor. Claro que hay impugnaciones a diversos niveles y sobre distintas porciones normativas, pero bueno, eso sabemos que son procesos que se están llevando, ¿no? Aquí, ¿qué es como que lo que nos interesaría? Pues un endurecimiento de la política migratoria. Por ejemplo, ¿cómo endurecemos la política migratoria? Pues indudablemente expandiendo las capacidades de detención. Eso es algo que es como la primer medida que toman los gobiernos. México lo ha hecho también, claramente. Si nos vamos a 2019, ¿no? Como paréntesis de la actividad mexicana también en materia de expansión de capacidades en la detención, en 2019, ustedes recordarán que la primer, ¿no? Caravana mediática que se presenta a finales del 2018, que llega a México y que en ese entonces el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dice bienvenidos hermanos y mandó autobuses y abrió y tal o cual cosa, los refugios, etcétera. Para junio de 2019 es que se llega al acuerdo con el entonces presidente también Donald Trump y su gobierno bajo el amago de los aranceles, ¿no? Desde ahí fue ese primer amago de aranceles a cambio de detener personas. Y en 2019 México reforma la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal de Registro de Detenciones, obviamente emite la Ley de la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional es una institución que se le han atribuido una cantidad importantísima de atribuciones, entre ellas la de auxiliar, ¿no? Digo entre comillas auxiliar a las funciones de control migratorio, porque en realidad son por mucho más las personas adscritas a la Guardia Nacional, los policías de la Guardia Nacional, que los agentes migratorios que realizan esta función desde entonces y alguna otra legislación que ahorita se me escapa, ¿no? Pero es como la primer reacción. Acá los Estados Unidos prevén aumentar el gasto hasta 45.000 millones de dólares para atender lo que ellos denominan la emergencia migratoria y ampliar hasta 100.000 camas para detención de personas migrantes, ¿no? Tener una capacidad de tener hasta 100.000 personas migrantes detenidas. También buscan, pues, una contratación masiva de agentes para control de aduanas y para patrulla fronteriza, ¿no? Estas agencias del ICE y CBP. Duplicar, triplicar el número de personas que están y obviamente destacarlas a la frontera sur
lo que ya hoy se conoce como este sellamiento, militarización de su frontera sur. Ahora, también que esto sí repercute directamente sobre las personas, incluso quienes tienen una estancia legal para los Estados Unidos, el aumento en las tarifas de trámites migratorios. Por ejemplo, ahora en esta legislación se prevé que la solicitud de asilo cueste $1,000. Se prevé que además se obtenga y se refrende cada año por $100. Se prevé que los nacionales que están bajo todavía, que también es mi último punto ahí en la lámina, si lo ven, ya se están cancelando estos programas de apoyo, ¿no? El TPS para nacionales de países que tienen serias dificultades de gobernabilidad, de conflictos armados, de desastres socionaturales, que puedan venir y tener un estatus de protección temporal, que es lo que significa esas siglas en inglés. También ese que era gratuito, porque precisamente las personas tienen esta gran necesidad de protección, pues ahora también costará $1,000 acceder a ese permiso, con una duración de 6 meses que tendrán que refrendarla por $550, y la expedición de la tarjeta verde o la Green Card, que es el permiso de residencia, cuando prospera, ¿no? El trámite de la solicitud, tendrá un costo de $1,500, ¿no? Entonces hay un aumento en tarifas que, como les digo, también afecta a personas que ya tienen un procedimiento o que ya tienen un estatuto legal en los Estados Unidos, ¿no? Otro punto importante en nuestro tema, los impuestos a las remesas. Se había proyectado entre un 3,5 y un 5% de impuesto directo a las remesas, pero aquellas que son giros en efectivo, no transferencias bancarias. Em, Giros en efectivos o depósitos, giros o depósitos en efectivo. Al final quedó en 1,5, ¿no? O 1%, me parece, discúlpenme, 1%. No llegó al 3,5 ni al 5, pero bueno, hay un impuesto ahí. La desprotección de las infancias. Las infancias, ustedes también recordarán que en el primer mandato estas imágenes, ¿no? De los niños que eran separados de los padres, que estaban incluso, pues literalmente enjaulados, ¿no? Bajo una malla ciclónica o tras una malla ciclónica en sus sleeping bags de estos térmicos, ¿no? Que parece que están envueltos en papel aluminio, que hubo protestas de todo tipo. Esa también se le atribuye esa idea a Miller, ¿no? A Stephen Miller también. Bueno, pues eso vuelve, ¿no? Ellos piensan que separando familias, según ellos, apelan a la responsabilidad parental de no me voy a arriesgar que me separen de mi hijo, entonces mejor no voy, ¿no? Y así disuadir la migración. Y también facultades de remoción expedita. En el derecho internacional, sobre todo el régimen de asilo, pues es una prohibición completa. No puede haber devoluciones en frontera, no puede haber remociones expeditas. Tiene que haber eso lo dice de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y de ahí todas las directivas y declaraciones que han emanado. Eso no es posible, tiene que haber una recepción, porque el derecho de asilo se desdobla en dos: el derecho a solicitar y el derecho a recibir asilo. Entonces, por eso está prohibida la remoción expedita o las devoluciones en frontera, pero bueno, aquí lo están implementando ellos. Y si se trata de personas con antecedentes penales, directos, sin audiencia, les digo, esta facultad soberana de decidir qué persona es perniciosa y debe de salir del país o qué persona sí puede permanecer con nosotros. Se reinstala el programa Remain in México o Permanece en México, y eso ya nos afecta directamente. Ahorita vamos a ver que una importante cantidad de vuelos de deportación con personas de origen salvadoreño, guatemalteco, hondureño, haitiano, básicamente, llegan a la Ciudad de México o a las ciudades fronterizas de México, o en cruces por tierra, que esos son mucho más difíciles de rastrear. Pero bueno, y finalmente la cancelación del programa de protección temporal, el TPS, que afecta o afectará, ¿no? Potencialmente hasta 300,000 personas. Por lo pronto ya se declaró vigente contra personas de origen hondureño, personas de origen nicaragüense, porque según ellos, pues ya no hay un problema en esos países, entonces las gentes tendrían que regresar a su país. Y última decisión que me voy a referir, que además es así, pues
estas que podríamos considerar ocurrencias, pero que dan muy bien cuenta de, pues, de lo aporofóbico también que tiene, ¿no? Trasfondo toda la política migratoria, esta tarjeta que nosotros la vemos ahí y dicen, ah, es una tarjeta de crédito, ¿no? Que a todo dar, que tiene ahí la imagen del presidente, pues no es una tarjeta de crédito, es una tarjeta migratoria. Es esta llamada, y así se llama, ¿no? Trump Card, Golden Card, la tarjeta dorada, que cuesta, ahí está su precio, $5 millones. Personas extranjeras de cualquier nacionalidad en el mundo que quieran vivir en los Estados Unidos, obviamente adineradas, pues pueden comprar su tarjeta. Al día de hoy, esto se anunció en abril, y según Trump, cuando la anuncia el presidente, dice, en 2 semanas tengo aquí lleno de solicitudes. Claro, se ha detenido, no ha podido entrar en vigor. La página sirve, ustedes entran, ustedes pueden registrarse, no sé si Itzel tiene interés y $5 millones para irse a vivir a Estados Unidos, puede entrar, registrarse, dejar sus datos y te avisarán cuando ya esté disponible. Hay 70,000 al menos, esto en cifras de julio, 70,000 personas que ya están en esa lista de espera. Él, pues claro, con esto pretende, ¿no? Porque es su forma de financiar el resto de las políticas que tratan de emprender. Pero, pues esto es, pues, alarmante, ¿no? En todos los sentidos. Digo, ya en la legislación estadounidense como en la mexicana, y yo me imagino que en muchas existe esta figura del inversionista, por ejemplo, ¿no? De la persona, pues sí, que tiene recursos para invertirlos y generar fuentes de trabajo o para apoyar trabajo social, etcétera. Sí, sí hay, digamos, la figura de la persona adinerada con recursos que quiere, pues, expandir sus negocios o hacer altruismo. Existe, pero fíjense, en los Estados Unidos para esa figura se pide una inversión de $800,000. Estos son $5 millones, ¿no? Entonces, pues también se ve este trasfondo de eh, vamos a quedarnos aquí en su imaginario, ¿no? Solamente el jet set, ¿no? Los ricos y hermosos. Y ya ven ustedes ahora la disposición reciente de que van a remover también a todas las personas en situación de calle que habitan en la capital, ¿no? En DC. Pues porque se ve feo, ¿no? Y porque no tiene razón de ser así. Y además, por su culpa, Washington ya se parece a Bogotá, México o esos lugares horrendos del mundo, ¿no? Así lo dice, ¿no? Entonces, es interesante, como ya visto en conjunto, el número de decisiones político-jurídicas, que es lo grave que se han venido adoptando. Esto todavía está en stand-by, pero han tenido, han tenido éxito en tribunales, ¿no? Eso también hay que decirlo. Ha habido éxito porque también personas juzgadoras, tomadoras de decisiones en tribunales, pues están con esta tendencia. Y bueno, ya un poquito más rápido para el derecho mexicano, pero sí me interesaba hablar de esas medidas. Pues digo derecho mexicano y pongo esta imagen porque la Guardia Nacional lo está haciendo todo, ¿no? En materia migratoria, o mucho en materia migratoria, ¿no? Tampoco no todo, pero hay una participación muy activa. Para empezar, nuestro derecho mexicano enfrenta este reto, este desafío que también lo tiene el derecho internacional. Tenemos como universos independientes lo que se conoce como el derecho migratorio y el régimen de asilo, que se construyeron así como los tenemos actualmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y que era claro el cariz economicista del derecho migratorio de las personas que van a trabajar a la reconstrucción de Europa, a la reactivación económica de Estados Unidos o de los países que fueron afectados por la guerra, que de ahí México, hay que decirlo, se beneficia, ¿no? El milagro mexicano, el programa Bracero, algo de lo importante de los presidentes de la época de hace 180 años, pero que hoy en día pues está agotado. Ahorita decimos por qué. El régimen de asilo, que también iba referido específicamente a las personas pues que no querían vivir en los regímenes opresivos y saltarse al mundo libre, ¿no? Cuando esta bipolaridad en teoría global, ¿no? De comunismo y repúblicas libres. Se han venido ampliando las hipótesis para el asilo, yo no digo que no. Existen dictaduras, sí, sobre todo en el siglo XX fue algo muy útil en nuestra región, pero hoy estamos ante el fenómeno de la migración forzada.
Escuchamos en todos lados migración forzada. La propia Organización Internacional para las Migraciones habla de movilidad forzada, la define, este movimiento de personas compelido por alguna fuerza, así, súper ambiguo. En la doctrina lo vemos, en medios de comunicación. Sí, la cosa es que la migración forzada no es una categoría legal, no existe. Un poquito de lo que se entiende por migración forzada está previsto en el régimen de asilo, ya sea bajo el Estatuto de Refugiados o bajo el asilo político básicamente latinoamericano, ¿no? Que es el que tenemos acá. Pero un poquito. Y el derecho migratorio, nuestra ley de migración, que yo me pues digamos, dedicado mucho tiempo allá a estudiar y que la voy siguiendo, pues tiene dos destinatarios específicos, bajo análisis de género, por ejemplo, con la metodología de análisis del fenómeno legal de Alda Facio, bajo una genealogía, ¿no? Bajo un análisis régimen genealógico de Foucault, de Agamben, eh, bajo teoría de la colonialidad del poder latinoamericana, la ley de migración tiene dos destinatarios ideales. El agente económico, porque invierte o porque trabaja, o el riesgo a la seguridad nacional. A eso se dedica nuestra ley de migración. Por eso dicen que si es esquizofrénica, que si es bipolar, que si es así ambivalente. Pues no es que sea ambivalente, ¿no? Porque por un lado muy garantista y por otro lado muy persecutoria, muy policíaca. Es porque son sus dos sujetos ideales. No existen más, por ejemplo, las mujeres, que es otra discusión muy amplia, no encuentran un lugar a menos que ejerzan la maternidad de alguna forma, ¿no? Eso es interesante. Por eso también, ¿por qué prolifera la trata de personas? Por ejemplo, ¿por qué no hay mecanismos eficaces? También tiene que ver mucho con esta imposibilidad que se tiene. Ahora, el régimen de asilo en México, pues estamos peor. Miren, aquí les pongo las instituciones especializadas que tenemos de acuerdo a la ley. Según la ley de migración, el Instituto Nacional de Migración, un órgano desconcentrado de gobernación, porque finalmente la migración se entiende como parte de la dinámica poblacional. Y su objeto es, pues, controlar, regular los actos de las autoridades migratorias y la instrumentación de políticas migratorias. Ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad, Valentina? Sí, Ya te vi. Luisa, no, Sí, te faltan unos 4 minutos ok, más. ok, Entonces, cerramos. Sí, gracias. Y por otro lado tenemos la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que vean ustedes, se crea por un decreto presidencial en 1980 como un organismo intersecretarial, Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría del Trabajo. Y su nombre lo dice, es ayuda a refugiados. Si ustedes leemos el decreto, dice estudiar las necesidades y problemas de la población refugiada, apoyarlas para su integración y la búsqueda de empleo, porque bajo el esquema economicista que priva, el principal problema de una persona en esta situación es encontrar un empleo. Entonces, no tenemos, y esto sí es algo importante y por aquí podemos ir concluyendo, una agencia de refugiados real en México. ¿Cómo es posible que un rubro tan importante no tenga un organismo creado por ley con atribuciones legales? Tenemos la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. No menciona a la Comar, no existe. ¿Dónde se menciona a la Comar? En el reglamento. ¿Qué quiere decir? Y aquí esta distinción en instrumentos jurídicos, la ley la emite el Congreso democráticamente, todo lo que significa un Congreso, ¿no? Las cámaras. El reglamento lo expide el Poder Ejecutivo. Es decir, estamos a esas expensas de las decisiones políticas en turno para el funcionamiento de una agencia que debería ser la más relevante. Otro dato curioso, la ley sobre refugiados que se expide, ¿no? Desde 2011, igual que la de migración y luego se modifica en 2014, son leyes prácticamente intocadas. Y es algo que llama mucho la atención en un país como México, donde las leyes se reforman y se reforman y se reforman, que son instrumentos que no se tocan, no se mueven, no hay, a pesar de las insuficiencias. Y aquí nada más algunos de los grandes retos, ya con esto ahora sí concluyo. Anuncia el gobierno la estrategia México te abraza, que consiste básicamente en brindar información, eh, fortalecer la red de abogados migratorios que actúen en los Estados Unidos para, pues, para dar asesoría a las personas y algún acompañamiento.
Y ya saben, quienes son repatriados, sus 2,000 pesos bajo el esquema este de los programas del bienestar. Pero, pues los Estados Unidos están deteniendo 3,000 personas diarias, o esa es su meta, ¿no? Pero al menos en los primeros meses de la administración han detenido 80,000. Hoy dicen, bueno, a finales de mayo, que es la información disponible, 50,000 personas bajo la custodia de ICE, y ya ven que ya amplían o quieren ampliar su capacidad. Diariamente se deportan 850 personas, 190 vuelos de deportación en un mes. Según el ACNUR, esta es una cifra no de los Estados Unidos, sino de ACNUR, 142,000 personas han sido deportadas en 5 meses. Hay más de 1,5 millones de órdenes de deportación activas, ¿no? Y esos medios de deportación, aunque medidas, perdón, u órdenes no se han ejecutado porque los países no están aceptando a las personas, pero ya hay ciertos entendimientos para enviarlos a México, Costa Rica o El Salvador. En México, en los últimos meses, se han recibido estos vuelos de deportación de personas: 32 en abril, 30 en mayo, 17 en junio. Van decreciendo porque han aumentado los cruces por tierra. La estadística nos muestra en algunos puntos que los vuelos ya, digamos, internacionales, Estados Unidos, México, han bajado, pero los vuelos internos a Laredo, a Brownsville y a San Diego han aumentado exponencialmente. Entonces tenemos los cruces fronterizos. Y ahora también, de acuerdo con estas investigaciones de esta asociación Witness at the Border, que son muy, pues a mí me parece una metodología muy seria, también hay ya intención del gobierno mexicano de relocalizar los albergues que están en Monterrey y Nuevo Laredo hacia Tapachula y Villahermosa, presurizando todavía más la frontera sur. Y bueno, algunos de los derechos que pueden estar o que han estado en serio desafío, pues son al menos las garantías procesales, la protección contra la detención arbitraria. México tiene observaciones fuertes del Comité sobre Detenciones Arbitrarias en este sentido: igualdad ante la ley, la protección contra la tortura, la unidad familiar y sobre todo un recurso efectivo. Esta serie de medidas anula cualquier recurso efectivo, y nosotros con nuestras leyes intocadas pues tampoco ofrecemos, hay una escasez, digamos, de opciones legales para las personas para poder obtener un estatuto jurídico legal en México que no les obligue a permanecer en la irregularidad, y no solamente cuando cruzan de sur a norte, sino ahora que están, pues digamos, aumentando la cantidad de personas del norte al sur. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Perdón que me pasé unos minutitos, pero espero lo encuentren de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa Gabriela, por tu exposición muy exhaustiva, especialmente sobre las nuevas iniciativas legislativas de Estados Unidos, ¿no? Me parece que tuviste tiempo de ampliar más esta sesión, entonces la parte sobre México, a ver si podemos recuperarla también en el debate. Bueno, un aplauso virtual a tu presentación. Y invito más que todo el público asistente conectado a registrar su asistencia al seminario, ya que me comentan que si están presentes, a por lo menos el 80% de las sesiones tendrán una constancia de asistencia. Entonces les invito a registrarse y encontrarán el link en las redes, y también creo que en el chat de Zoom me comentan las coordinadoras. Yo abriría en primer lugar la ronda de preguntas y respuestas de las personas conectadas. Observaciones que tengan, alguna solicitud de profundizar sobre algún tema, preguntas explícitas. Me parece que hemos abordado muchas, se han tirado muchas semillas, ¿no? Entonces creo que esto da pie para que puedan elaborar sus inquietudes, y yo las voy sublimando a nuestra ponente. ¿Hay alguna pregunta entre las personas que están asistiendo conectadas? Ok, entonces, pregunta de Diego Parra Castro. Dice, ayer celebramos 76 años de los convenios de Ginebra, pero su aplicación no ha sido válida
recordamos a Adolf Eichmann con su solución final de los judíos, ¿cómo hacemos para que Trump no llegue allá? Esta sería una primera pregunta. Voy a ver si, espero unos segundos más para ver si aquí en el chat de Zoom se anima más personas. De momento no, yo diría que podrías empezar contestando esta pregunta y luego de ahí voy recolectando también las preguntas desde las redes. O- Si quieres, Itzel, formula ya de una vez la pregunta para que sea una ronda por lo menos de dos. Ah, perfecto. ¿Sí me escuchan? sí, Sí, muchísimas gracias. Muy interesante, Gabriela, de verdad. A veces uno que está como en el caso mío, que yo hablo mucho de dinámicas familiares, etcétera, a veces no alcanzamos a ver como esta parte estructural, o sea, de dónde viene todo este embate, ¿no? Y ahorita que estabas hablando de presupuesto, costos, entonces a uno ya se le pone el escenario ahí puesto y da terror, ¿no? O sea, a mí personalmente es una cuestión que me asusta y en ese sentido yo quisiera, no sé, reflexionar contigo o ¿cómo aprecias tú, lo pensaría en términos de la carga simbólica que tiene todo esto, ¿no? O sea, una tarjeta así de tanto dinero, pero al mismo tiempo literalmente enjaular niños, ¿no? O sea, ¿qué? En términos simbólicos, ¿tú cómo lo ves? Hemos hablado mucho en términos de que se ha instaurado una política del miedo, ¿no? Pero con todos estos elementos que tú nos planteas, tan interesantes, que da el doble de miedo, pero yo te quisiera preguntar, ¿cómo ves tú este elemento simbólico, ¿no? Pensaba, no sé si tú has tenido oportunidad de ver, por ejemplo, en la televisión, ahora que estaban que se dio el anuncio que el actor este que hizo Superman en la década de los noventas, pues declaradamente dijo que se va a sumar a las filas de ICE, ¿no? Entonces eso a mí en términos simbólicos de mensajes de ese tipo, entonces no sé si tú has visto si todas estas disposiciones en el marco legal ¿qué tanto se han acompañado de estos embates también simbólicos, comerciales? No sé, veíamos, por ejemplo, con preocupación estos comerciales, ¿no? De la jefa de seguridad que decía, pues sí. ya váyanse, ¿no? Depórtense. Pues todo eso tiene una carga espectacularmente fuerte desde mi perspectiva y que desde luego incide también en la dinámica de la vida cotidiana de las personas, tanto que ya no quieren ir ni a trabajar, no quieren que los niños salgan, etcétera. Entonces, pero en esta mediación, digamos, entre las disposiciones y la vida cotidiana en términos simbólicos, ¿se acompaña desde tu perspectiva? ¿Lo has podido ver, Gabriela? ¿Algún reforzamiento en términos de medios, redes, en términos de esto, digamos que este sustento simbólico que acompaña todas estas disposiciones? ¿Tú cómo lo aprecias? ¿Tiene fuerza? ¿Alcanza? ¿Y con qué se puede? Esta sería otra pregunta, ¿no? ¿Con qué se puede contrarrestar esto, no? Estamos, no sé, a ratos después de ver todo esto ya siento que uno se siente hasta casi desahuciado, ¿no? Sin Sí. muchas posibilidades, pero ¿con qué recursos se contaría para contrarrestar la fuerza de todo esto, ¿no? Muchísimas gracias y nuevamente gracias por la exposición. Muchas felicidades. Muy interesante. Gracias. No, gracias a ti, Itzel. ¿Contesto, Luisa, Valentín? yo Mm, recolectaría la última pregunta ok, entre los ok. asistentes, así que tenemos una ronda primera de 13 y luego vemos. Tengo preguntas yo también, así que seguramente habrá una segunda ronda. Dice Eddie Morales, buenas tardes, muchas gracias por tu... perdón, se hablaron de datos sobre frontera norte y sur de México. Pero hay datos sobre Ciudad de México y las estrategias que están adoptando para la recepción de retorno o la ejecución de retorno con los varados por cancelación de CBP One. Entonces, ¿qué ha pasado después de CBP One? ¿Qué fue de estas personas que estaban en espera de la cita? Ok.
Adelante, Luisa Gabriela, si quieres contestar estas Sí, primeras tres preguntas. sí, claro. Apago un poquito mi cámara porque el internet como que se me cortaba, entonces, pero aquí escuché muy bien. Bueno, respecto de la primera pregunta, bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Muchas gracias a Diego Parra por la pregunta. Y bueno, el derecho internacional humanitario se ha enfrentado a estas, digamos, insuficiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la ejecución, la implementación de sus normas, pues depende absolutamente de los estados. Recordar también que en 1949, cuando se emiten estos convenios de Ginebra que retoman todo el derecho de Viena y de Ginebra para estos asuntos, pues también se pensó como una especie de, algunos dicen lavatorio de conciencias, ¿no? De las grandes potencias después de la guerra, pero bueno, el objetivo declarado era prevenir el sufrimiento, que ese es el objetivo del derecho internacional humanitario. Tenemos estos ejemplos de impunidad o como los que mencionan o alguna capacidad política y, o sea, yo pienso, aquí me dicen Trump, pero pensamos en Netanyahu, por ejemplo, ¿no? Actualmente y todo lo que puede estar trágicamente y absolutamente fuera del margen jurídico en Gaza y en otros lugares también, en Sudán, en Congo, etcétera. Pero pues a mí me parece que aquí la gran complejidad es cómo someter a las personas a al andamiaje jurídico que básicamente sería la Corte Penal Internacional. Ese es un asunto que se ha discutido amplísimamente, ¿no? ¿Cómo hacer para que no se llegue hacia allá? Bueno, las normas existen, que se observen, esa es la complejidad. Eh, el caso estadounidense, a diferencia de todos los demás, pues es mucho más complejo porque ustedes saben que ellos son los principales constructores, ¿no? Del orden mundial de las Naciones Unidas y también mantenedores económicamente de el mismo. Tan es así que, por ejemplo, ahora que Trump también dijo, vamos a recortar el gasto, el ACNUR se ha visto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, afectado por estas decisiones. Y en México ha cerrado 4 oficinas ya de representación, en Tenosique, en Palenque, en Guadalajara, ¿no? En el norte no recuerdo exactamente en qué ciudad, pero eso es gravísimo porque la Comar, que ya veíamos que es una agencia chiquitita, una oficina chiquitita, mucho de su personal depende del propio ACNUR. Entonces, cerrar ACNUR equivale a cerrar Comar, básicamente, ¿no? Y entonces, bueno, ellos se han erigido como esta figura, al día de hoy lo son, que pues que construyeron todo esto y se sienten o de alguna manera están fuera, y lo están, porque pienso en la Corte Penal Internacional, que es el tribunal que pudiera juzgar a estas personas, tienen una fiscalía. El fiscal actúa si el Consejo de Seguridad le somete a su conocimiento alguna situación. Jamás el Consejo de Seguridad le va a someter una situación estadounidense, porque Estados Unidos es un miembro permanente con derecho de veto de sus decisiones y toda esta amplísima discusión que hay en torno ya a la vigencia de la ONU y que además es súper interesante hoy, ¿no? Porque muchos ya hace 10, 20 años al principio de este siglo decían ya la ONU, ya el Estado y no hay opciones. No hay opción. Pero ¿qué resultados tenemos? Organizaciones intergubernamentales como estas también, ¿qué resultados son? Pero no hay opción. Incluso nos preguntamos nosotras, a ver, ¿qué se te ocurre si no hubiera Estado, si no hubiera ONU? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? No sabemos, ¿no? Es como, bueno, ya sé que hay personas que tienen sus teorías, sus posturas, pero la generalidad no existe. Queremos recurrir para allá. Entonces, ¿cómo hacemos para que Trump no llegue allá? También depende la fuerza de las denuncias, obviamente, el interés político de los tribunales. Recordar que toda decisión judicial es una decisión política en el fondo. También esta idea, que es algo que me ha permitido ver la perspectiva crítica, sobre todo la feminista y algunas más, es pues que el derecho no es esta norma objetiva, impersonal y que el juez no es este sujeto libre de prejuicios y de intereses políticos y para nada afectado por los contextos. No, no, es una decisión política también. Entonces ahí me parece, Diego, que esa pregunta es muchísimo más amplia, pero que es un síntoma también de este gran eh, problema, ¿no? Que yo lo veo así como insuficiencia o escasez de opciones jurídicas, ¿no? Quizá un agotamiento del modelo jurídico, es duro decirlo, ¿no? Para una jurista también.
sobre todo, pero bueno, también podemos hablar allá. Y se relaciona un poco con lo que decía Itzel, que es otra gran pregunta, Itzel, como que hay que ir a tomarnos un café, ¿no? O hacer este seminario presencial con galletas para que tuviéramos, ¿no? Más inspiración, pero la carga simbólica es enorme. O sea, no es un secreto. Esto fue incluso objeto de la Escuela de Frankfurt, de Theodor Adorno, cuando él llega a Estados Unidos y por eso escribe esta dialéctica de la ilustración y todo eso de decir, esto no es, o sea, llego a Estados Unidos, todo es artificial, Hollywood, ¿no? O sea, su principal cosa de preocupación, se recrea toda una forma de existencia que no existe, ¿no? Y se exporta y está teniendo mucho éxito. Y entonces, ¿de qué nos sirvió luchar contra la dogmática, el oscurantismo y todo, si al final se está reduciendo todo a cosas artificiales completamente? Pero tiene un éxito brutal. O sea, aquí, ¿quién no fue al cine el viernes? ¿Quién no fue al cine el sábado, ¿no? Y ir al cine equivale a ir a Hollywood y hacer todo esto. Están estos documentales, hay ahorita este ciclo de conferencias que organizó el Colegio San Ildefonso e Instituto 17, si la están siguiendo, y una cineasta, Tatiana, ahorita no recuerdo su apellido, venezolana, radicada en Nueva York, nos presenta un documental de personas que han cruzado, sobre todo ecuatorianas, la selva del Darién y todo este recorrido a pie para llegar a Estados Unidos. Y lo que la mujer dice muy satisfecha al final de su trayectoria, que digo, a nivel subjetivo lo comprendo, ¿no? Después de tantas penurias, privaciones y demás, estar finalmente en el destino. Pero lo que dice y lo captura en el documental es que es como en las películas. Yo quería ver si era así, y sí es como en las películas. Mira, va pasando la patrulla, ¿no? Entonces, esa carga simbólica es impresionante. Yo les dije, si entraron a la página de la Casa Blanca, o sea, empieza como película de Misión Imposible, ¿no? El helicóptero y los soldados y los fuegos, el perfil del presidente como si él fuera Harrison Ford, ¿no? Básicamente. Y que también pensamos en el presidente como Harrison Ford por las películas, ¿no? O sea, es súper interesante. Entonces, hay una, como digamos, un imaginario o esta aceptación o esta cancelación incluso, yo me atrevo a, si hay, pues no sé si es posible hablar de términos de hegemonía, pero yo creo que sí, en los medios de comunicación, en el cine, respecto de otras expresiones culturales, todo lo demás lo vemos chafa, ¿no? Pero les digo, es una discusión no de ahorita, de la misma escuela de Frankfurt a hace 100 años. Entonces, claro que hay una carga importante y por eso las licencias que se toman como esta mujer, Christy Noem, la secretaria, que sale con su gorra y así, y te vamos a deportar y te vamos a casar y así como, o sea, Terminator y ella uno mismo, o sea, increíble, ¿no? Pero al final es una forma, digamos, me atrevería a decir que tenemos, o sea, la reconocemos todas y todos. Todas las personas reconocemos esa forma, todas las personas lo identificamos, que es parte también de todo esto, ¿no? Con lo justo, con lo bien hecho, con lo bueno, con lo estético, etcétera, ¿no? Porque está ahí, pero al final, como dices, es terrible, es terrible las consecuencias o todo lo que sucede por o a través de mantener esa idea y se vende. ¿Cuántas personas aquí en cualquier plática coloquial decimos, ay, no, es que allá todo está bien bonito, yo quisiera estar allá, etcétera, ¿no? O sea, es una cuestión terrible. Ahora, ¿qué recursos podemos tener que también va un poco con la pregunta que me hacen de las personas que están retornadas acá? Miren, yo déjenme decirles que a pesar de esto que les digo que jurídicamente las leyes están estancadas, de verdad, no se tocan las leyes, no se cuestionan las leyes. Ni siquiera en términos de capacitación. Hay una iniciativa para que los agentes de migración se capaciten en perspectiva de género, no prospera. Tiene 10 años ahí la iniciativa, o sea, ni en eso, para nada. Cancelar capacidades, tampoco. Pero la jurisprudencia sí ha hecho trabajo, sobre todo la Corte, que ahorita, ante el cambio de la Corte, pues estamos en otro desafío, ¿no? Pero tenemos resoluciones, por ejemplo, que han dicho que si una persona está solicitando refugio, pues no la obliguen a quedarse los 45 días ahí en Tapachula, ahí en Tenosí, que dejen
que esté en el territorio, pero que se vaya a buscar trabajo o a hacer algo con sus parientes a otro estado de la República. ¿Por qué tenerla ahí presurizando la ciudad fronteriza, por ejemplo? Eso lo ha dicho la jurisprudencia. ¿O por qué tener a una persona detenida indefinidamente en una estación migratoria? Sobre todo cuando las estaciones migratorias pues pueden ser trampas mortales como la de Ciudad Juárez y otras más que han tenido incendios, pero no con resultados tan trágicos, ¿no? Como este incendio que pues, cobró la vida de 40 personas. Que ahí también otra cosa bien interesante, ¿no? Fallecen estas personas, otras tantas gravemente lesionadas, y el delegado, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, terminó el sexenio del presidente López Obrador, inició el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene 2 meses que fue reemplazado y jamás pisó la cárcel cuando sí hay 11 personas sujetas a proceso, que están 8 de ellas en prisión preventiva, ¿no? Al día de hoy. Y que está más que demostrado por estas investigaciones periodísticas muy importantes que hizo La Verdad de Ciudad Juárez y Lighthouse y El Paso News, eh, de, mm, de cómo las llaves estaban ahí, los agentes tenían las llaves para abrir la reja y fue la decisión de un agente de decir, a ellos no les vamos a abrir, ya le dije, con perdón, a las personas con malas palabras, ¿no? Refiriéndose a ellas con malas palabras. Entonces, pues son como esta parte de podemos tener ciertas salvaguardas jurídicas, pero quienes operan finalmente se sigue un modelo carcelario y ni carcelario, porque en las cárceles hay ciertos programas de organización social o de educación o de alguna otra cuestión, ¿no? Y esto no, entonces la jurisprudencia ha dicho, no la puedes tener detenida, no es restricción, porque eso decía migración y se mantuvo durante mucho tiempo, es una restricción temporal al derecho a libre tránsito, no es una privación de la libertad. En 2023, coincidiendo con el incendio, mientras sucedía eso en marzo, en abril sale la sentencia de la primera sala diciendo si es privación de libertad y como privación de libertad debe tener garantías, ¿no? Las constitucionales. Ahora, las personas que han estado, pues miren, la realidad es que hay muchas personas que permanecen en México. ¿Qué sucede habitualmente? Los trasladan de Estados Unidos a México y México los traslada a la frontera sur y ya es problema de otro país también, ¿no? Y hay, digamos, una colaboración entre gobiernos para ir recibiendo las remesas, ¿no? O los números de personas por esta forma, pues muy como deshumanizada que se tiene de su tratamiento. Pero también hay muchas personas que permanecen en situación de indigencia, de alta necesidad, y que también hay muestras graves, ¿no? De racismo y de xenofobia en la sociedad. Eso también hay que decir. Vean cualquier noticia sobre personas migrantes o solicitantes de asilo en redes sociales, pero leer los comentarios de las personas. Ujú. Luisa, yo plantearía Sí, otras preguntas. Una ujú. de Tania Hermida, que agradece a la doctora, como siempre, su calidad humana y capacidad explicativa es extraordinaria. Me gustaría preguntarle a la doctora si puede ampliarnos el contexto de la mujer y su condición de cuidadora, maternidad, en relación con su calidad migrante, por favor, que se refirió a este punto cuando nos habló de los vacíos legales en migración forzada. Luego tenemos otra pregunta de Kelly Joana. Doctora Luisa Gabriela, me gustaría saber su opinión sobre los cambios propuestos por Trump sobre el Ius Soli y cómo esto podría repercutir en la sociedad mexicana, sobre todo en los hijos de migrantes mexicanos que no han tenido un acercamiento cultural con México. Y Silvia Rubio, en último, muy interesante lo que plantea la doctora Gabriela sobre las políticas migratorias. Mi pregunta es, ¿cómo afectan las políticas migratorias en las rutas que siguen los migrantes centroamericanos para llegar a Estados Unidos? Si quiere, podemos dar respuesta a esta pequeña ronda de 3 preguntas y bueno, dejaré las mías hacia el final si es que no hay más intervenciones. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, respecto de la mujer migrante, a Tania, muchas gracias por la pregunta. Em, lo que yo he hecho con varias disposiciones de la ley de migración por rubros, así como está dividida, pero el que a mí me ha preocupado siempre más es el del control migratorio, es
analizar, ¿no? De qué manera contempla la ley a las mujeres. Miren, hablaba yo de migración forzada porque al día de hoy ya es insostenible seguir pensando, eh, y no es que no los existan, sí existen, pero no se agota ahí, que hay un migrante motivo, una persona que únicamente por motivos económicos, ¿no? De mejoramiento de la vida, de estudio, de ampliación de su capacidad, de su formación, decide cambiar su lugar de residencia, y el otro que completamente desprovisto de decisión se ve obligado, ¿no? Llevado casi casi por las dinámicas de los conflictos y otras decisiones a abandonar su tierra, ¿no? Y que es esta persona desarraigada, pero añorante de su lugar de origen. Eso ya, como que ya, sí hay personas que se encuentran en esas hipótesis, pero la gran mayoría de las personas que ahora cambian su residencia no es por esas razones. A lo mejor no es que quieran mejorar, a lo mejor es que no se puede vivir ahí. Tenemos la acción, hablan de esto, el derecho de fuga, ¿no? Por ejemplo, Amarela Varela y estas personas hablan del derecho de fuga. Desde otros libros ya antiguos, la decisión de moverte o no moverte, ¿no? De no someterte a la opresión, y la opresión no entendida únicamente como de parte de la autoridad, sino de tantas y tantas dinámicas. En las formas que se vive actualmente con la expansión de la delincuencia organizada y común, con las dinámicas de consumo, con la desecación, porque ese es el otro gran rubro que se ha desarrollado mucho. No, yo no he estudiado esa parte, pero Bernardo Bolaños y muchas otras personas, de los efectos del cambio climático inducido, ¿no? Del antropoceno, de esta también parte de la explotación de recursos, pero increíbles, bajo esquemas colonialistas, ¿no? Así como se explotó durante las colonias, así se explotan presas y bosques y todo, el uso de fuerzas paramilitares. Es decir, hoy está terrible vivir Saskia Sassin con su noción de expulsiones. O sea, estamos expulsados aún sin movernos. Entonces, si quieres sobrevivir, pues ahora sí hay que usar los pies, ¿no? Total que a lo que voy es que hoy migran personas adultas mayores, mujeres, niños. Vemos las imágenes de mujeres jovencitas, ¿no? Chavas, diríamos aquí, con su bebé, con sus sandalias de plástico, que uno dice, esa no es una decisión de me voy a poner mis sandalias para irme a caminar 3.000 kilómetros con mi bebé de 3 meses. Eso no es una decisión, ni eres un agente económico, y mucho menos un riesgo a la seguridad nacional. Entonces, ese análisis de género que plantea la abogada Alda Facio para el fenómeno jurídico, plantea una metodología de 6 pasos, de identificar desde las discusiones de la ley, que se pueden rastrear todas, eh, qué mujeres participaron, cuál fue la perspectiva que se dio, se piensa en necesidades propias de las mujeres, y sobre todo las formas de sexismo, que el androcentrismo, el familismo, que puede ser otro, cómo se invisibiliza a la mujer a partir de las necesidades de sus hijos, obviamente la cuestión de la sexualización de las mujeres, etcétera. Las únicas previsiones que encontramos en la ley de migración son mujeres que estén embarazadas y la considera como situación de vulnerabilidad, o la unidad familiar, pero como protegiendo los derechos de las infancias. Entonces, en realidad no se habla de mujeres cuando hoy las mujeres emigran. Desde el punto de vista económico, la ONU sí que ha impulsado esta idea de la feminización de la migración, pero es más como una cuestión eh, numérica. Hoy hay muchas mujeres y se ha feminizado la migración. Pues sí, se ha feminizado la migración, pero no ha transformado ni las dinámicas de control y las rutas. Y ahorita me voy a saltar a la tercera pregunta que me decían de cómo moldean las políticas las rutas. Moldean todo. Por ejemplo, estas mujeres, si no hay una perspectiva de que hoy familias, mujeres jóvenes expuestas con esta fragilidad física, como la ha denominado los estudios sobre vulnerabilidad, que no quiere decir minoría ni minusvalía ni nada, sino esa proclividad de ser objeto de ataque sexual, que históricamente las mujeres resienten más que los hombres. Si no hay una política, una agencia, personal sensibilizado en ese, las mujeres optan por otras rutas menos peligrosas. También dicen, hay más mujeres. ¿Quién sabe si haya más mujeres? Quizá hay más mujeres porque cuando se contabiliza la migración irregular, cuando es detenida la persona. Ahí es cuando de ahí salen los números.
de la migración irregular. No hay otra forma de conseguirlo. Organizaciones de la sociedad civil, albergues, también llevan cierto conteo, es cierto, y sirve mucho para tener más noción, contrastar. Pero cuando México saca su boletín de personas en situación migratoria irregular, es a las que detuvo. Y ha aumentado el número de mujeres porque por su condición no van por los lugares más arriesgados, utilizan otras rutas, utilizan el autobús y son captadas por la autoridad. Entonces, quizá han aumentado, pero más bien han aumentado las detenciones de mujeres. Y en el encierro tampoco hay una distinción respecto de las mujeres, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos, Tania. Puedo recomendar a lo mejor algunos textos donde está en amplio este estudio. Y lo de las rutas, pensemos, cuando empieza los regímenes en Venezuela que han, pues, expulsado a muchas personas, ¿no? Ustedes saben que ya se habla hasta en términos de diáspora o éxodo, lo que sucede en Venezuela, 2014, 2013. Muchos venezolanos llegaban vía aérea a México para después ir a Estados Unidos, a España, a otros lugares. México impone la restricción y les dice, ahora necesitas visa consular para llegar a México. Y es cuando empieza la travesía por el tapón del Darién, bueno, cuando explota, digamos, ¿no? Entonces sí, las rutas migratorias se ven fuertemente, eh, ¿cómo se dirá? Influenciadas por las políticas de los países. Los países siguen conservando esa facultad de imponer la visa o no, de imponer controles o no, y las personas en función de ello hay. Por ejemplo, a partir de esta alianza comercial, la Alianza del Pacífico, México dejó de exigir visa consular a personas de origen colombiano, por ejemplo, peruano, etcétera, ¿no? Y también eso modifica la dinámica migratoria. Pero por ahí iría. Y podemos tener más ejemplos, pero ahí creo que ese de Venezuela ilustra muy bien cómo las políticas. Y respecto del Yusoli, es algo que siempre han perseguido, ¿no? Siempre han perseguido. De hecho, existe esta categoría del anchor baby, ¿no? O el bebé ancla, de que a partir de ahí quieren obtener nacionalidades y por eso es que no lo necesitan. Pero, pues miren, este sí es como un derecho fundamental y reconocido y establecido por Corte Interamericana, Tribunales Constitucionales, Corte Internacional de Justicia, la lucha contra la patridia. Ese es un gran obstáculo, digamos, porque finalmente mantener como esta noción del jus soli asegura evitar la patridia. Todos nacemos en algún lugar, ¿no? Del mundo, independientemente de todo lo demás. Entonces, ahí hay una resistencia fuerte desde el derecho internacional, pero yo no veo así como están sucediendo las cosas, no veo tan lejano que de pronto sí esto pueda suceder. Y a mí también me preocupa lo que me decían. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué es lo que sucede hoy? Por ejemplo, las personas nacidas allá, pues sí los vemos en la manifestación, se envuelven la bandera mexicana, se ponen su sombrero de charro y celebran el 5 de mayo, ¿no? Pero pues no tienen un arraigo cultural en México, ellos no quieren vivir en México, ellos se sienten estadounidenses y son, ¿no? Incluso es una de las grandes complejidades, me comentaban algunos asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, con quienes trabajé para una guía que escribí, eh, me decían, pues que las personas lo que quieren, lo que nos preguntan es cómo regresar a Estados Unidos, cómo ingresar a Estados Unidos, cómo obtener el estatus allá. No nos preguntan qué juicio podemos llevar acá, qué agencias les dan apoyo. Ellos tienen toda su referencia en aquel lugar. Entonces es un problema ahí sí social, demográfico, de imaginarios. Ahí quizá la doctora Itzel, ¿no? Con esto que habla de dinámicas demográficas, familiares, porque tiene mucha complejidad también esta parte. Pero les digo, yo siento que eso del Ius Soli no ha prosperado, bueno, eliminarlo por la prohibición de la patria, por el combate a la patria, que es un bastión del derecho internacional, pero pues en cualquier momento, bajo el desmantelamiento que hay de todo el sistema de normas internacionales y de organismos, podemos volver allá, ¿no? ¿Y qué serán feudos, reinos cerrados? No sé, ¿no? Pero sí, me parece que sí hay un desarraigo y esa es una parte que cómo la combatimos, sobre todo porque así como está el imaginario de que en Estados Unidos, pues esto que hemos ya platicado, también está este imaginario negativo respecto de nuestras propias sociedades, nuestras ciudades y nuestras formas
de convivencia, ¿no? En México y me atrevo a decir Latinoamérica. Entonces, son problemas muy complejos que, como ya vemos, tienen múltiples aristas. Gracias por las preguntas que no sé si respondo. Sí. Luis Gabriela, yo estaba pensando un poco en lo que comentaste sobre la detención, ¿no? Ok, me parece que los instrumentos como la expulsión expedita, ¿no? La deportación expedita, esto ya existía, ¿no? Antes de la administración Trump. La expedita me parece que está desde el 1996 con la IRIA, ¿no? IRIRA, ¿no? Ujú. Eh, entonces, pero me parece que es la manera en que son aplicados estos procedimientos que cambia, aumenta, como decíamos, el tema del paso por los centros de detención de migrantes. Y quería preguntarte si, o sea, con discrecionalidad, ¿no? Este paso por la detención. Entonces, no es para todos, es para algunos. Entonces, si has notado algún perfil específico, algún patrón, cuáles son las personas que pasan por los centros de detención o los grupos o las nacionalidades. Es una decisión en donde me imagino intervengan temas de nacionalidad, tipo de migración, si es un migrante solo o un migrante que viaja con familia y con niños, que la presencia de niños creo que ahí tenga mucha, es muy determinante, y las nacionalidades, ¿no? Me imagino. Entonces, esto y si es necesario tener antecedentes penales o no para pasar en estos centros de detención, porque yo entiendo que en los procesos de expulsión expedita donde se registran, me parece, o sea, te pregunto confirmación, también el paso por la detención, no sé si ahí es necesario o no es necesario tener antecedentes, si se están prácticamente deteniendo a personas que solamente tienen el antecedente de estar irregular en el país, ¿no? Luego, la otra pregunta que estaba, el otro punto sobre el cual estaba reflexionando es sobre la ley de enemigos de guerra extranjeros, ¿no? Que mencionaste del 1798, que a mí recuerda un poco la aplicación del título 42, porque en aquel Ujú. entonces también se desempolvó una ley muy... Sí. Sí, ¿no? Entonces, no tan reciente, digamos. Pero en aquel entonces, digamos, estaba el tema de la emergencia sanitaria legitimada a nivel internacional que de alguna manera legitimaba la aplicación de esta medida de salud pública, que no era una medida migratoria, ¿no? Pero Ujú. ahora con la ley de enemigo extranjero, ¿no? Bajo la cual se han luego trasladado al CECOT en El Salvador personas de Venezuela, también de otras nacionalidades. O sea, para que se pueda movilizar esta ley tiene que haber un estado de guerra. Entonces, ¿cómo es que Trump logra firmar un estado de guerra hipotético? ¿Cómo legitima este estado? ¿No? En la emergencia anterior era la pandemia, entonces pues tenía toda una legitimación a nivel internacional también del estado de el tema de la seguridad sanitaria y todo. Pero aquí, o sea, él firma un estado de guerra, guerra ¿por qué? Porque los migrantes supuestamente son criminales, apela al tema del tren de Aragua para los venezolanos, pero ¿cómo se legitima este estado y cómo es que se llega a firmar este estado de guerra para poder hacer la ley de enemigos extranjeros viable? Y en último, quería preguntar un poco, también tocaste sobre México, ahora sí tocaste el tema de los cambios, ¿no? En la postura mexicana al tiempo del anterior presidente, después de los acuerdos de junio 2019 también, ¿no? Donde hubo la amenaza de aranceles y a partir de ahí cambió el director del Instituto Nacional de Migración, ya no se reparten visa humanitaria, toda la actitud más securitista, la militarización de las fronteras, las deportaciones desde México, las contrainsurgencias de la caravana, etcétera, etcétera. Esta fue la respuesta de México en aquel entonces, ¿no? A raíz de la cual también paulatinamente, con estas amenazas de aranceles, también paulatinamente se lograron recibir a México persona expulsada o deportada, expulsada, porque era el título 42 desde Estados Unidos o el MPP, centroamericana, del Triángulo Norte de Centroamérica, pero también luego Nicaragua, Haití, Cuba, todos los países que no aceptaban vuelos de deportación, ¿no? De deportados de Estados Unidos.
Entonces hubo todo ese tipo de respuesta en el tiempo, pero ahora bajo los actuales amenazas, el tema de los aranceles, ¿qué ha cambiado en la postura mexicana, en la respuesta mexicana, a grande rasgo, ¿no? En términos, sí, por ejemplo, ahora México, aquí extranjeros están aceptando, expulsados, deportados de Estados Unidos. También se están aceptando otras nacionalidades, me imagino que bajo MPP versión 2 o 3.0, no sé, porque ya ha sido interrumpido y reactivado varias veces, ¿no? Entonces, creo que las personas del Triángulo Norte de Centroamérica, no sé si siguen siendo aceptadas por México, pero ¿qué tal con las otras nacionalidades? Porque pues las deportaciones de Estados Unidos, yo entiendo ahora que se pueden dar hasta El Salvador, Costa Rica, Kosovo, Guatemala, Panamá, Ruanda, Sudán del Sur. Entonces, no sé qué está pasando con México. Y te agradezco de antemano por las aclaraciones. Sí, sí, muy bien. Bueno, respecto del perfil de las personas detenidas, ¿no? Sí es cierto que aparece, ¿no? Aparentemente es como una medida así universal, ¿no? General, todas las personas, incluso así están los anuncios, ¿no? Los mensajes, que eso también es importante, la forma en cómo el discurso que se utiliza, el tono, ¿no? Que se utiliza para ello, pero sí que hay, la nacionalidad es un criterio fundamental de detención, incluso de expulsión o de devolución. Y están enumeradas hasta formalmente en diversas órdenes ejecutivas, ¿no? Hay una serie de países del norte de África, por ejemplo, identificadas, ¿no? Con estas culturas musulmanas que están vedadas. Y estos que tienen como el perfil de, que es parte también de lo controversial, ¿no? Bajo el perfil este de protección temporal, el TPS, pero que, digamos, les dicen, o vienen por este canal y lo que necesitan es alguien que sea como su responsable, ¿no? Como su tutor, una especie de fianza personal, ¿no? Que se les exige un depósito y tal, a tal, o van a ser detenidos y tal. Entonces, pues son personas venezolanas, hondureñas, haitianas, nicaragüenses, em, cubanas, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí que hay como esta división o esta identificación de personas por ciertos orígenes étnicos y nacionales. De ahí que también hay estudios serios que hablan del racismo en este tipo de determinaciones, que también son, pues, quizá algunos criterios que se expanden a otros lugares. Pienso en em, y tiene que ver con la siguiente pregunta de la ley de enemigos extranjeros y cómo se piensa o cómo se han construido en la legislación y en la política estadounidense a los extranjeros o a las personas migrantes. Y pienso en un estudio muy bueno que tiene la doctora Elisa Ortega en uno de sus libros, de ahí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de cómo la invasión, los bárbaros, los terroristas, la amenaza a la salud pública, ¿no? Y que hoy se piensan, que es la pregunta de cómo se legitima, pues sí, auténticamente como una invasión. No habla de estado de guerra, pero hay una orden ejecutiva, una declaración que así se llama, declarando la emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, si hay una declaración de emergencia nacional, sí hay una caracterización de armas letales de las personas migrantes porque son potenciales criminales y toda esta justificación de los cárteles y de los grupos criminales, ellos, o sea, sí piensan a las personas como un riesgo concreto a su seguridad y bajo esa declaratoria es que echan mano de esta ley de enemigos extranjeros, que efectivamente no goza de la justificación global que tuvo la pandemia, pero sí que tiene eh, pues digamos, una resonancia, porque incluso Canadá también con una ley que acaba de expedir hace unos meses que también se llama así, asegurando la frontera o manteniendo la frontera segura, algo así, replica mucho de estas posiciones que tiene esta declaración que hace el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, sí hay una declaración jurídica formal, que es parte de este montón, si me permiten la expresión, de órdenes ejecutivas que por estrategia de saturación
emitieron, ¿no? O han estado emitiendo. Los antecedentes penales en ese sentido cobran mucha relevancia para ambas cosas, ¿no? Para la detención, pero, por ejemplo, bajo esta ley última, la Big Beautiful Bill Act, ahí lo que dicen es, no, el que tenga antecedentes penales, ese ya no lo vamos a detener, ese directito se va en expulsión, ¿no? Entonces, yo lo decía al principio, digamos, estas disposiciones se van emitiendo, sé que están bajo litigio algunas, pero se aplican parcialmente, ¿no? O tienen ciertos grados de aplicación que hace complejo establecer ya como patrones muy, muy definidos. Claro, la figura de las redadas que también lo mencionabas por ahí, este temor real, que es real, ¿no? De las personas. Yo incluso eso que dejan de ir a trabajar, dejan de ir a la escuela, dejan de ir a misa, ¿no? Dejan de hacer vida comunitaria, cosas de ese tipo. Ahorita lo podemos ver como una serie de medidas, pero cuánto durarán también, eso es importante, ¿no? Y depende de las capacidades también de personal, de presupuesto y de la reacción también de las sociedades, porque también hemos visto que los propios barrios o las personas no necesariamente inmigrantes también han respondido, ¿no? O han reaccionado a este tipo de acciones. Entonces, yo creo que son patrones que están ahorita en formación. Y respecto de México, bien dices, hay pues este viraje muy importante que se da en 2019, que no solo fueron decisiones, sino emisión de legislación y modificación de legislación y destino, ¿no? O sea, ese fortalecimiento presupuestario de la Guardia Nacional, que, por ejemplo, dicen hay 500 agentes de migración y 14,000 agentes de la Guardia Nacional realizando funciones de control migratorio, que también ahí tenemos un punto de controversia porque nuestra ley de migración dice que solo los agentes de migración pueden realizar estas funciones, pero hay 14,000, ¿no? Policías haciéndolo también. ¿Qué es lo que ha cambiado desde mi punto de vista? Creo que no ha cambiado tanto, ¿no? Creo que no ha cambiado tanto. Bien, es cierto que se suspende y se reactiva y reubican los batallones, ¿no? Las personas de la Guardia Nacional, pero no podría decir que ha cambiado, ¿no? Seguimos teniendo una fuerte presencia de Guardia Nacional e incluso de agencias de seguridad privada, que también es una discusión que no se da mucho, ¿no? Pensamos que las estaciones migratorias están custodiadas completamente por agentes migratorios y por Guardia Nacional, pero no, también hay presencia de corporaciones privadas de seguridad, muy al estilo estadounidense también, que ellos son quienes manejan las cárceles migratorias, ¿no? Pero el incendio en Ciudad Juárez dejó muy claro, hay 2 personas de esta organización privada sujetas a proceso penal, porque ahí estaban, ¿no? Y son, aparte los que traían las llaves o las llevaban, las traían, etcétera. Entonces, a lo que yo podría ver es que porque también revisando el presupuesto de egresos de la Federación para este año, pues la Guardia Nacional sigue recibiendo una cantidad importantísima de dinero y el presupuesto que se destinó a migración siempre se va aumentando, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se había presupuestado algo y acabó gastando 10 veces más ese presupuesto. Y todo eso se ha ido a estaciones migratorias, a controles y tal. Y a lo mejor hace rato no acabé la idea, ahorita que lo estoy pensando, pero la figura de la revisión migratoria, sí, no, no lo dije, es muy importante, porque son 3 funciones de control, ¿no? El control migratorio, que es cuando llegas a la frontera, te revisan documentos, así básicamente. La verificación, cuando tú vas a hacer un trámite a migración, inmigración dice, a ver, ve a ver si sí es cierto que ahí vive y que ahí está la empresa y tal, pero las personas se acercan y de alguna manera sí acciona la autoridad. Pero la revisión migratoria es los famosos retenes o las redadas, que también se realizan en México, ¿no? Sobre todo en la frontera sur. Entonces, esa figura de la revisión migratoria está declarada inconstitucional como por 12 sentencias federales y sigue vigente en la ley de migración, que ahí está otra cuestión interesante, ¿no? Cuando hay un amparo, ahorita se me va el nombre, 1275 creo que es, del 2019, primera sala, la ministra Margarita Ríos Farjat, hasta fue galardonada esa sentencia. Demostró ahí
argumentativamente, jurídicamente, que esa figura es, pues, no solamente inconstitucional, sino súper lesiva y tal. Y al ser una sala de la Corte, tiene esta facultad de declarar una invalidez general. ¿Pero qué tiene que hacer? Pues mandar un escrito al Congreso, al Senado, de decir, oye, se resolvió este amparo y yo, como ejerzo control concentrado, puedo hacer que se invalide para que las cámaras hagan lo suyo. Pues nunca se mandó ese escrito, ¿no? Entonces, ¿no? Claro, litigantes se apoyan en esa jurisprudencia que no deja de ser obligatoria, pero a la ley no se le llega, ¿no? Entonces yo a lo que voy o lo que yo percibo es que no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho, Valentina, la Guardia Nacional sigue súper fortalecida, mucho presupuesto, muchas funciones legales, poco control. Ahora con la desaparición de órganos de transparencia, pues va a ser mucho más complejo conocer todo esto. Una de las leyes que se modificó en 2019 también fue la de detenciones y se ordena la creación de un registro de detenciones migrantes. 2019 no existe. ¿Y quién ha promovido una omisión legislativa? ¿No? Entonces, toda esta opacidad pues solamente nos deja deducir que pues todo sigue igual, ¿no? Esa es la cuestión. También sabes que hay otro factor, ahorita que lo estamos platicando, la intervención de organizaciones de la sociedad civil. También recuerdan que hubo un embate fuerte contra este tipo de organizaciones el sexenio pasado. Ahora como que están medio recuperándose, pero en la administración pasada se llegó al punto de que se les prohibía entrar a estaciones migratorias, se recortaron muchos de los fondos. Ahora también enfrentan problemas porque muchas organizaciones también eran financiadas por el programa este de USAID y algunos otros que también ya tiró el presidente. O sea, hay como toda una serie de factores que nos van a permitir o nos van a hacer mucho más difícil conocer cómo se está llevando realmente en el campo estas detenciones. Y nacionalidades se están volviendo a aceptar también Ah, centroamericano con, básicamente centroamericanos, perdón. De hecho, al aparte de menos los mexicanos. sí, aparte de los mexicanos. En esto, lo que yo reviso o he consultado de los vuelos, sí, básicamente son personas, bien dices, de esta parte norte de Centroamérica, Honduras, Salvador, Guatemala, básicamente, y Haití. Son las personas que están devolviendo junto a mexicanos. Sí. No, tenemos un último comentario Mm. de Mara. En Venezuela no se ha expulsado a nadie. Es cierto que dadas las más de 1.000 sanciones impuestas por Estados Unidos, mucha gente comenzó a migrar, muchos de los cuales el propio gobierno lo está repatriando. Mucha gente solo se informa y repite lo que dicen los grandes medios sin mayores investigaciones. No estoy negando la migración, cuestiono la forma de explicarla sesgada por temas políticos e ideológicos. Lo sigo escuchando desde Maracaibo, Venezuela. Era un comentario. Creo que Sí. ya acabamos con las preguntas y si no hay ninguna otra intervención también por parte de las personas conectadas, yo diría que podemos ir cerrando esta sesión. Entonces agradezco muchísimo de nuevo la ponente, la doctora Morales Vega. Ha sido muy interesante, muy exhaustiva. Por suerte en la parte de comentario pude recuperar alguna parte que habían quedado, quizá quería mencionar, ¿no? En la exposición y no del tiempo. Entonces, muy bien. Solo recordar que el próximo 10 de septiembre tenemos otra sesión del seminario en la que participará el doctor José Israel Ibarra González del COLEF Unidad Nogales con la presentación Los desafíos de la reconfiguración familiar post-deportación. Entonces, apunten la fecha y bueno, deseo mucha suerte a en las próximas sesiones del seminario. Gracias de nuevo por haberme invitado a moderar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Itzel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Itzel. Gracias, Gabriela. Gracias a todos los asistentes de nuevo. Muy amables. Gracias. Yo creo que sí, ya se cerró la transmisión.